Vamos a atender nuestro tema de hoy. En la figura que ustedes ven ahí enfrente, en la imagen, ven inmediatamente, van a ver que hay oficios diferentes en el trabajo. Estaba pensando en cuanto a esto, en el tiempo de Abraham, cuántas clases de trabajos había. Una de ellas era cuidar ovejas, ¿verdad? Cuidar ovejas, indudablemente. Otra tal vez hacer tiendas, como cuando Pablo, Priscila y Aquila hacían tiendas, esas tiendas de acampar, de piel de ovejas, de cabra. ¿Qué otra habría? La siembra, cuidado de animales, la siembra, no sé qué otras habría. Pero conforme ha avanzado la tecnología, los descubrimientos, hermanos, del siglo XXI, se abren muchos campos de trabajo. Hay infinidad de oficios de trabajo. Cada uno de ellos constituyen o tienen un peligro. Los que trabajan electricidad, cuidado, si trabajan con 220 o 440 o más alta cantidad de energía, conduciendo en carretera, se duermen en accidentes. La construcción, hasta eso, en la construcción de quiera hay peligros, policías los matan, lugares altos se caen, en el mar se ahogan, pilotos se caen, etcétera, etcétera. Hay muchos peligros. Hermanos, cuando estamos hablando sobre peligros en el trabajo, que es el título precisamente de nuestra lección, peligro en el trabajo, no vamos a hablar de los peligros físicos. ¿Usted se ha preguntado si habrá algún peligro en el trabajo, algún peligro espiritual en cuanto al trabajo que Dios nos ha dado para ganar el pan de cada día mientras estemos aquí sobre la tierra? ¿Ha pensado en eso? ¿Algún peligro en específico? Pues, hermanos, sí lo hay. Le digo que sí lo hay. Es importante que usted y yo, cuando tenemos los ojos abiertos del entendimiento, vamos a identificar peligros por todos lados, por todas partes en nuestra vida espiritual, y es necesario estar al tanto de esos peligros. Aunque parece que no lo hay, lo hay. Alguien dirá, pero ¿cómo? Si Dios trabajó. Por ejemplo, Génesis 1 al 3, capítulo 2, verso 1 al 3, dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ellos. Acabó Dios el día séptimo en la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Cómo es posible? Dios mismo trabajó. Dios mismo capacitó al hombre para que trabajara. Aún después, hermanos, de la desobediencia. Algunos hoy en día, he dicho ya una o dos veces, que la gente piensa que el trabajo es por causa de Adán. Dicen todo por culpa de Adán. No es cierto. Adán, antes de pecar, ya le había Dios designado un trabajo. Dice Génesis 2:15 que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya. Y después de que pecó, claro que también el capítulo 3, verso 19, le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. De ahí en adelante todo mundo, hombre y mujer, debemos trabajar para comer el pan de cada día. Hermanos, ¿cuál sería el peligro espiritual en el trabajo que Dios nos dio? ¿Algún peligro en específico? Si es bendición, de ahí damos alimento a nuestra familia, etc. Bueno, hay un peligro en el trabajo. Definitivamente, hermanos. Y uno de ellos es precisamente poner más énfasis en el tesoro terrenal que en el tesoro celestial. Con el trabajo llegamos a ahorrar, llevamos a hacer un pequeño ahorro o tesoro aquí en la tierra, pero lamentablemente llegamos a descuidar muchas veces el tesoro, un tesoro que está allá en el cielo, al cual es como una cuenta. Ya lo dice la carta a los Filipenses, que abunde en vuestra cuenta, dijo Pablo. La iglesia tiene una cuenta, el individuo también tiene una cuenta donde hay un tesoro. Y hermanos, con mucha frecuencia el trabajo físico, literal, aquí en la tierra llega a hacernos que demos más énfasis al tesoro de aquí de la tierra que el del cielo. Ese es un peligro. ¿Cómo es eso? Bueno, Lucas, hermanos, en el capítulo 12, verso 13 al 21,
tenemos la historia de un hombre rico que había producido mucho. Y dice el versículo 17 de Lucas 12, él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis graneros. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Sabe que estaba mirando, comparando este texto con uno que aparece allá en Eclesiastés, que dice que no hay cosa mejor para Dios lo que ha dado al hombre en cuanto a trabajo, que su alma goce del bien, de lo que ha trabajado? Y este texto está hablando precisamente eso. O sea que hasta ahí el rico tiene razón, está bien, va a disfrutar su alma de los bienes que ha acumulado. ¿Dónde está el mal? Usted se preguntará. El verso 20 dice de Lucas 12, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Dónde está el problema? Note bien el verso 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ese es el problema. Es rico para sí y no es rico para con Dios. Ese es el problema. ¿Se fijan eso? De ahí, hermanos, que Mateo en el capítulo 6, Mateo capítulo 6, no Mateo capítulo 6, el libro de Juan, capítulo 6. Jesús dijo una cosa muy importante. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. No minan y hurtan, déjeme ver. Y hermanos, usted recuerda la palabra no, sino. La palabra no, sino, ¿recuerda eso? O sea, lo encontramos también en la carta de Pedro, diciendo, ¿verdad? Que no os proveáis de oro ni de plata, sino, dice ahí, en Mateo 6, correcto. Mateo 6, que Juan también tiene este escrito, pero es Mateo capítulo 6, versos 19 y 20. Recuerda, hermano, no os proveáis de oro, de plata, vestidos costosos, sino con buenas obras, como mujeres que profesan piedad. Entonces, hermanos, la palabra no y si no, creo que toda la iglesia tenía dominado este lenguaje. La palabra no implica una acción prohibitiva, no es que prohíba que a usted haga tesoro en la tierra, no es que es pecado que usted tenga un poquito de dinero en la cuenta, o poquito o muchito, ¿verdad? No es pecado, ese no es el problema. El problema otra vez es que, hermanos, el peligro muchas veces que el hombre cristiano o mujer cristiana no logra identificar es que llega a poner más énfasis en el tesoro de aquí y en el del cielo no. Ese es el problema. Va ahí que la palabra no y si no significa no os hagáis tesoros en la tierra solamente. No pongan más énfasis en esto, sino también lo más importante es el tesoro en el cielo. De hecho, la palabra no y si no, sí que la palabra no y si no significa prioridad. ¿Qué tiene más prioridad, hermanos, en las mujeres? ¿Ponerse un poco de oro o ponerse un poco más de obras pacíficas, benevolentes en el corazón? Ese adorno no se deshace, el adorno y el peinado se te deshacen un día. ¿Qué es más importante, el tesoro allá en el cielo o el tesoro aquí en la tierra? Piensen en eso. Ese es el peligro y eso lo encontramos aquí en Mateo capítulo 6. Ahora, en Juan capítulo 6 les decía, versículo 25 al 27, dice que hallándole al otro lado del mar, la gente le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí viene el texto que les decía, 6:27 de Juan. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, trabajen por la comida, sí, pero trabajen mayormente por el pan que a vida eterna permanece. Ahí está la palabra no y si no, nuevamente.
Cuando las personas no comprenden este lenguaje bíblico, no y si no, las personas dicen, no, ahí está, no, trabajar no por la comida que perece, es que yo no voy a trabajar, que mi familia trabaje y que me dé de comer. No, ese es un desorden. Eso es un desorden. Segunda Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ese es lo que el apóstol dijo de parte de Dios. De ahí que debe uno trabajar, claro, debe trabajar, pero debe trabajar más por el pan que a vida eterna permanece. Ese es el punto, hermanos. Ahora, usted se pregunta, hermanos, ¿cómo puedo yo saber si yo estoy poniendo más énfasis al tesoro de aquí de la tierra, monetario, literal, material, al tesoro del cielo? ¿Cómo puedo yo saber? Por favor, hagamos conciencia, hermanos, y reflexionemos. Cuando usted hace una comparación para reflexionar cada uno en lo particular, por ejemplo, cuando yo me pregunto, las obras de Dios y las obras terrenales, el tesoro del cielo y el tesoro en la tierra. Por ejemplo, si yo hago una meditación en mí mismo y digo, Señor, ¿cuántas horas, minutos, cuánto tiempo, porcentaje de mi tiempo yo uso tratando de ayudar rescatando almas? Porque esas son las obras de Marcos 16, de 15 y 16, de ir y predicar el evangelio. Bueno, no sé predicar, bueno, doy un folleto. Bueno, no sé dar un folleto, no tengo manos, puede orar. ¿Cuánto tiempo usted usa y yo usamos tratando de ayudar en nuestra iglesia, en nuestra congregación, rescatando almas en relación a sus horas de trabajo? O más. ¿Cuánto tiempo yo invierto animando a algún hermano, alguna hermana que está desanimada? En relación a cuánto tiempo yo paso, dice, cuánto, como dicen por aquí, ¿verdad? ¿Cuánto dinero hice en este año? ¿Cuánto tiempo trato yo haciendo dinero anual, semanal, mensual? Bueno, ¿cuánto tiempo yo gasto de mi tiempo enseñando la palabra a alguien? Un niño, un adulto, un joven, qué sé yo, mi vecino. En relación a cuántos bienes materiales yo tengo, que poseo. Una vez estábamos viajando en auto, dice, vamos a hacer un juego, dice Ernest. Vamos a ver quién tiene más un poquito de bienes materiales. ¿Quién tiene, cuántos pares de zapatos tienen? Y empezamos a contar, ¿se acuerdan de eso? Bueno, cuente eso y cuente las horas, cuánto tiempo ha usado animando o enseñando la palabra de Dios. O edificando hermanos. ¿Qué es edificar hermanos? Es decir, hermanos, bien hecho, enseñándole algo para que crezcan, confortándolo cuando está batallando en sus penas, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo? En relación al ahorro para el retiro, que a veces he preguntado, hermanos, o tengo una amiga, una señora en Eurozone, le digo, Mari, ¿cuánto tiempo le falta? 2 años, y luego le pasó un año. ¿Cuánto año? Un año más. Adelante, excelente. ¿Cuántos meses? Y ahí ya hay un hombre que se retiró, don Hilario, y le digo, ok, bien, ya se va a retirar. Bien, todos estamos trabajando para eso, para retirarnos. ¿Y cuántas horas te faltan? Que me faltan tantas horas, y están emocionados. ¿Cuántas horas o minutos has usado para bendecir el nombre de Dios con tu prójimo? Hermanos, y aquí lo más interesante, ¿para qué trabajamos? Trabajamos para ganar dinero. Bien, ¿cuánto de ese dinero ayudas tú en benevolencia? Y no me refiero a tu familia, porque eso es un deber. ¿Cuánto dinero de tu semana, de tu quincena, de tu mes, de tu año lo usaste para bendecir a Dios ayudando a otros? No se me duerman, piensen en esto. ¿Cuánto, hermanos? En relación a lo que has gastado en ti mismo y tu familia, ¿cuánto dinero? Hermanos, esta lección, esta predicación, hermanos, amigo oyente, tiene que ver con reflexionar. No tanto a veces para aprender. Son cosas que usted y yo ya sabemos muchas veces los que leemos la Biblia. Lo que se trata es que a través de esta reflexión, esta comparación para reflexionar, tú puedes darte cuenta si tu tesoro
¿Tiene números reales en el cielo o tiene números rojos? A través de eso nos damos cuenta. Cuando pensábamos que el trabajo que Dios nos dio de realizar abajo del sol no tiene ni un peligro, pero el mío no tiene peligro, sí hay un peligro. Eres cristiano, eres cristiana, hay un peligro. Y es poner más énfasis en el tesoro de la tierra que del cielo. Y aquí te das cuenta cómo está tu cuenta en el cielo. Note bien, hermanos, ¿para qué trabajamos? Esa es la pregunta. ¿Para qué trabajamos? El apóstol Pablo dijo a Timoteo en el 5:8, dice que si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Alguien dice, hermano, yo trabajo para mi familia. Trabajo duro para mantener a mi familia. Y está bien, porque el verso 8 dice de 1 Timoteo 5:8 que si alguno no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Okay. El cristiano es un cristiano educado, que Dios manda que si no trabaja no coma, y que, hermanos, que nosotros trabajemos para nuestra familia y demostremos así un orden, no un desorden. Okay. Eso es. ¿Para qué trabajamos? Para nuestra familia. Pero cuando un cristiano, ahora pongamos atención de la que estaba poniendo, cuando un cristiano llega a ser cristiano, sus prioridades cambian rotundamente. Ok. Usted era alguien en la sociedad, no era cristiano. Es posible ni que para su propia familia proveíamos. Hay dos clases de gente en la sociedad. La persona egoísta, que aún sus hijos piden limosna, pero él no está dispuesto a levantar un brazo para darle el pan de cada día a sus hijos. Pero hay otros que dicen, para eso trabajan. Para trabajar duro y sostener su esposa, su familia. Dice, yo voy a sostener mi familia. Pero el cristiano cambia, hermanos, totalmente en ese aspecto. Cuando viene y se hace cristiano, no solamente trabaja para su familia, sino también, note bien esto, trabaja pensando en ayudar a otros, porque sabe que hay un tesoro en el cielo. Usted cuando está trabajando a las 8 horas dice, ay, estoy trabajando y es más, voy a hacer 10 horas. Dicen por ahí, voy a hacer 2 horas más overtime, ¿no? Tiempo extra. Ah, sí, ¿por qué? Estoy pensando, ¿sabe qué? En un hermano que necesita. Estoy pensando en una hermana que necesita. Estoy pensando, ¿sabe qué? En México hay hermanos que batallan mucho predicando y no tienen salario. Estoy pensando hermanitas o hermanitos que no tienen ni que con zapatos, no tienen zapatos para ir a la reunión. Estoy pensando en eso y lo voy a usar de esa manera. ¿Usted trabaja haciendo eso? ¿O está pensando, ay, con esto me voy a comprar el iPhone que no había comprado, o me voy de vacaciones, o me voy a comprar el vestido, los zapatos, y está pensando en eso? ¿Para qué trabajamos? El cristiano cambia las prioridades. Efesios 4:28 dice, hermanos, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué trabaja? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El cristiano tiene su tesoro terrenal, hermanos, dividido por lo mínimo es en 2 partes. Mi familia y benevolencia. Cristiano que no hace eso, cristianos que no tienen nada en el tesoro ahí arriba, no tienen nada, están en números rojos. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, 1 Timoteo 6, 17 al 19, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, y no te viene esta palabra generosos. Ahora, hermanos, en la escala de cristianos, decía que usted ya escaló un peldaño más cuando dice, hermano, yo trabajo para mi familia y para ayudar a hermanos. Esa es mi razón de trabajar. Excelente. ¿Sabe que hasta en eso también hay escala? Si quiere usted pasar al tercer nivel, entonces ponga en su mente esto. Usted dice, hermano, yo trabajo para mi familia y trabajo, número 2, trabajo para ayudar a otros, pero número 3, trabajo para hacerlo generosamente. O sea, no le doy de lo que me sobra. No, como los ricos que echaban en el arca. No le doy porque simplemente me sobró. No.
Tuve que hacer ajustes en mis propios gastos, en mis propios placeres para ayudar, despojarme y ayudar a otros. Lo hice generosamente, no le di sobras. Que sean ricos, dadivosos, generosos. Usted ha alcanzado el tercer nivel de los cristianos y usted se ha apuntado en el tesoro celestial una gran cuenta. Hermoso, ¿no, hermano? ¿Hay peligro o no en el trabajo? Claro que sí hay peligro. Y mucho peligro. Que sean ricos en buenas obras, atesorando para sí buen fundamento. Alguien dice, hermano, esto tiene que ver con la vida eterna. Claro que sí. Atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que echen mano de la vida eterna. Haciendo eso, echamos mano de la vida eterna. Claro que sí. Usted se dará cuenta al final del sermón por qué. Claro que sí. Ahora, hermanos, en Lucas capítulo 6, versículo 8 y 9, especialmente el versículo 9. En otras palabras, usted con el dinero, ¿qué tiene que ver el dinero con la vida eterna? Mucho. El uso que usted le da. El uso que usted le da. En el versículo 9 de Lucas 6, ¿usted se acuerda la historia del mayordomo infiel? Déjeme la cuento por si lo olvidó. El mayordomo infiel fue acusado con su amo que estaba disipando sus bienes. Así es que dijo, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, y rápido fue con uno que le decía, ¿cuántos barriles de aceite usa mi amo? 500, siéntate pronto y escribe 50, y así sucesivamente, hermanos. Y lo hizo para que me reciban cuando ya no tenga el cargo de mayordomo. Y el Señor dice, el Señor Jesús, verso 8, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces, los hijos del siglo son los que no son creyentes. Son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora mire esto. Jesús va a explicar, hermanos, que usted es sagaz, es inteligente cuando le da un buen uso al dinero. Aquí se le llaman riquezas injustas. Verso 9, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Para qué? Para que cuando éstas falten, porque así va a ser, os reciban en las moradas eternas. ¿Ok? Un cristiano que hace cuenta aquí en la tierra dice, invierto, mejor no voy al restaurante y no gasto. Esos zapatos me gustan, pero los míos están tallados y ya prueban el sabor del chicle abajo. Pero ¿sabe qué? No lo compro. Ese dinero me lo guardo, porque ya estoy llegando casi a la cantidad que yo quería en el banco. Y el cristiano, hermanos, y el hermano necesita, sí, pero no le voy a ayudar. A ver a alguien que más le ayude. Y el cristiano que está pensando en ese tesoro y está mirando números allá en el cielo, ¿sabe qué hace? El cristiano dice, bueno, me quedo poco en la cuenta, pero ayudé y se me acumuló en la cuenta del cielo. ¿Sabes qué? Que ser inteligente, hay que invertir. Hay un cristiano, un predicador en México, en algún país donde está bautizando mucha gente. Díganme dónde, yo quiero invertir. Quiero mandarle unos 100 o 50 dólares cada mes, porque allí hay ganancias. Allí invierto. Con esos 100 dólares se me apuntan frutos en la cuenta del cielo. ¿Dijo Pablo eso no? Capítulo 4, Filipenses. Ok, anda buscando invertir. ¿Dónde? Para ganar en la cuenta del cielo. ¿Alguien sabe quién necesita? Y ¿Dónde? Es tiempo y dinero, son valiosos. Lo puedo usar para que la cuenta siga avanzando en el cielo. Y ese es el cristiano, hermanos, que está mirando la cuenta de arriba, no la de abajo. No la de Chase Bank, no la de Bank of America, no la de Wells Fargo, no. Ese es el cristiano que Dios mira, que tiene un control. Para él no hay un peligro en el trabajo, ¿no? Es una bendición. El dinero, el uso que le damos al dinero, mis hermanos, hermanas, es un buen uso cuando ganamos amigos por medio de las riquezas injustas. Jesús mismo dijo esto en este versículo 9 de Lucas capítulo 16. Ahora, hermanos, en el peligro que hay nosotros en el trabajo que Dios nos dio para ocuparnos debajo del cielo, es poner más énfasis en el tesoro terrenal que en el tesoro celestial. De tal manera que llegamos a poner el trabajo en primer lugar, inclusive en el orden de nuestras prioridades. Ese es el grave error y peligro. Dar más prioridad
hacer depósitos más abajo que ahí arriba, pero a tal grado que se lograba, llegamos a poner en primer lugar el trabajo, a una cuesta de ser la voluntad de Dios. Qué triste, ¿no, hermanos? ¿Sabe usted que Dios ya sabía lo que iba a pasar con el pueblo y aún con nosotros mismos? De tal manera que cuando Dios le habla a través de Moisés al pueblo, antes de que entrara a la tierra de Canaán, Dios sabía que existía este peligro, la abundancia, los bienes. Y le dice de esta manera, ponga mucha atención en esto, Deuteronomio capítulo 8, verso 1 a 3. Cuidarás, cuando ya entres a la tierra de Canaán, cuidarás de poner en obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y seáis multiplicados y entréis y si poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Noten el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, esta frase, para probarte. Lo que batalló y afligió Dios al pueblo fue para probarte. Grabe eso en la mente, para probarte. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió. Ahora miren esto. Y te hizo tener hambre. ¿Sabe qué estoy pensando cuando llego aquí? Y te hizo tener hambre. En mucha gente, o aún hermanos, que dice, hermanos, yo cuando era pequeño tuve hambre. Y ahora voy a comerme todo lo que pueda. Aso carne los fines de semana. A mis hijos no le van a faltar nada. Que no pase lo que yo pasé. ¿Sabes qué? No te va a aprovechar de nada cuando Dios te afligió en tu país y tuviste hambre y te afligió, no te va a servir de nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hizo para probarte si vas a dar prioridad a los mandamientos de Dios o a regocijarte con tus propios bienes, a cumplir la voluntad de Dios o a darle prioridad a mejor quedarte a trabajar que venir a las reuniones de la iglesia. No te va a servir de nada. ¿Se fijan eso? Te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no comías tú ni tus padres que habían conocido, para hacerte saber. Ahora mire esto, para hacerte saber, dice la versión Nueva Internacional Hispanoamericana, para hacerte conocer, saber, ¿qué cosa? Que no solo de pan vivirá el hombre, que no es lo más importante. ¿Recuerda la tentación de Jesús? Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Dice la versión también, sí puse una ahí, Nueva Traducción Viviente. Dice, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Hermanos, hay una frase que dice que hay gente que vive para trabajar y hay gente que trabaja para vivir. ¿Captó? Hay una grande diferencia, lo voy a decir de nuevo, ponga atención. Hay gente que vive, su vida es el trabajo, vive para trabajar, pero hay gente que simplemente trabajan para vivir. ¿Cuál de esas dos es usted? Debe ser usted la que trabaja para vivir, para tener que comer, no que el trabajo es su vida. ¿Entendemos eso? Hermanos, usted recuerda esto, de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Lucas 10, 38 al 42 se escribe, se narra, se lee la historia de María y Marta, Jesús ahí en aquella aldea. Dice que yendo el camino llegó a una aldea donde estaban Marta y María. Y dice que tenía una hermana, verso 39, Marta, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. 10, 40. Pero Marta, de Lucas, Marta se preocupaba mucho con muchos quehaceres. Se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Qué es lo que trae muchas veces preocupación a nuestra mente? El trabajo. Hoy te veo muy preocupado. Ay, es que he estado lleno de trabajo. Ay, me estoy estresando, tengo mucho trabajo. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Se acerca el Señor y le dice al Señor, Marta, ¿no te ha cuidado que María me deja servir sola? Jesús le responde y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada.
Ahora estoy pensando en las personas que tienen no un trabajo, 2 trabajos. Hay personas que tienen 3 trabajos. Tengo un amigo coreano que tiene 3 trabajos. Le digo, Meta, ¿cómo haces tú para tener 3 trabajos y yo con uno no puedo? ¿Cómo haces? ¿Tú no duermes? Sí, duermo. Déjame ver los ojos así no tiene ojeras. ¡Wow! Afanada y turbada. El trabajo que Dios te dio para estar debajo del sol, olvidamos el tesoro, olvidamos las buenas obras, olvidamos y nos enfocamos tanto, hermanos, que estamos afanados y turbados como Marta. Jesús dijo, ¿sabes de María? Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, ¿cuáles son las excusas, los pretextos, las razones? Se fija que las excusas o pretextos de Lucas 14, 16 al 20 precisamente son bienes materiales. Y las excusas de muchos hombres y mujeres para no venir al servicio a adorar a Dios. Le digo a mi vecino, a ver cuándo nos acompaña. Y tengo que trabajar. Hace un día, no hay tiempo. ¿Le gustaría estudiar la Biblia un día de estos? Lo siento. Ahí ya después que arregle mi sketch, no mi agenda. Mire, hermanos, Lucas 14, 16 al 20. Hay mucho material de esto, de la palabra de Dios. Un hombre hace una gran cena, convida a muchos. 14, 17 de Lucas, a la hora de la cena envía a sus siervos a decir, venid, ya todo está preparado. Todos a una comenzaron a excusarse, uno por uno. Primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Que no son las excusas de hoy en día. Compré más bien, comprado una hacienda. Y sabe que usted sabe cuál es lo absurdo de esta excusa. Nadie compra una hacienda y luego la va a mirar. Ya no hay evolución. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas si están fuertes o no están enfermos. Nadie compra yuntas de bueyes sin verlos si están gordos y fuertes. Nadie hace eso. Absurdo. Pero el tercero creo que fue más ofensivo. Otro dijo, 40, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Por favor, puedes llevar a la esposa. Hermanos, son cosas materiales. Es increíble. Todo eso, hermanos. Mateo 6, recordemos. 33. ¿Cuál es la solución? Buscad, Mateo 6:33. Buscad primeramente, que antecede a todo, que las prioridades, en el orden prioridades es Dios, después Dios y luego Dios. Y después de ello, hermanos, todas las cosas, porque todas las cosas dependen de Dios. Todos. Nosotros que vivimos en esta país necesitamos recordar este mensaje una y otra vez. Dice usted, hermano, ¿por qué nomás nos está predicando temas molestos? Predican un tema de ánimo, de amor, ya de esos dulces, por favor. Puros temas ofensivos. Hermanos, son temas ofensivos en realidad. Dios te ama. Y si hay un peligro, por el amor, Dios te advierte de ese peligro. No tomes extremos. No tomes extremos. Piensa detenidamente en lo que dice la palabra de Dios. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Déjame hacer una aplicación final. Termino y me bajo de aquí. Hermanos, primero, siga conmigo. ¿El trabajo es una bendición de Dios? Claro que el trabajo es una bendición de Dios. Pero cuando usted y yo trabajamos largas horas, nuestro mayor énfasis llega a estar en el tesoro de abajo y no en el de arriba, ¿sí o no? Esa es la verdad. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Tanto que llegamos a poner el trabajo como las cosas más importantes en nuestro orden de prioridades. Y mis amados, no es así. No es así. No se me duerma, yo voy a terminar. No es así. Así es que, ¿cuál es el peligro mayor? Pensé yo que peligro en el trabajo, me voy a aplanar un dedo, voy a caerme. No, el peligro espiritual es el más grande, hermanos, que pueda haber para un hijo de Dios. El peligro mayor es que si sigues así, hermanos, hermanas, seguimos así, tú y yo, podemos llegar al juicio final con las manos vacías. Escucha bien esto. En otras palabras, sin obras en las manos,
sin tesoro en el cielo. Y quiero que pongas atención, suma atención ahora. Si estabas dormido, despiértate. Mira esto, lo que dice la palabra de Dios. Mateo 16, 26 y 27. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Quiero que pienses en esta pregunta. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Palabra de Jesús. ¿A qué se refiere esto? Leamos el verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mis amados, las obras no es que vienes cada día a adorar a Dios, ese es un deber. Las obras no es que trabajes para tu familia, ese es un deber. Las obras tienen que ver con obras de benevolencia, obras de amor, obras de misericordia, obras de fe, obras, aquellas obras que personas hoy en día dicen, hermanos, ya hice la obra del día, mañana voy por otra obra del día y mañana iré por otra obra del día. Obras. Vas a llegar con las manos vacías, Dios no va a poder pagarte por tu alma. Irás al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Peligro, hermanos. No te desenfoques. ¿Cuánto tienes en el tesoro del cielo? ¿Cuánto tienes en Chase Bank? ¿Cuántas obras hiciste esa semana que pasó? ¿Cuánto de tu tiempo usaste para glorificar el nombre de Dios en obras con alguien más? ¿Cuánto de tu dinero que gastaste en esta semana la usaste para bendecir el nombre de Dios con alguien? ¿O lo usaste para ti mismo? ¿O aún aquel que usarás en el futuro? Si no cambiamos, hermanos, podemos llegar al cielo con las manos vacías. Ese es el peligro del trabajo. ¿Sabe cuál es el problema? Creí que había terminado. No. En todo esto, simple y sencillamente, lo que Jesús advirtió a los escribas y fariseos. Lucas 11:42 y termino. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda, el eneldo y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, usa tu tiempo, tus fuerzas y tu dinero para ti y para tu familia, pero también úsalo para tu semejante. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser equilibrados y lleguemos al cielo con un baúl lleno de obras, de generosidad, de benevolencia, de fe y de misericordia. Que Dios nos ayude, hermanos, en cuanto a protegernos de este grave peligro. Nos ponemos de pie. Si tú estás aquí, no eres un hijo de Dios, no has venido a los pies de Cristo Jesús, te invitamos a que vengas, reconozcas que el Señor dirige tu vida, es el dueño de todo. Confiesa el nombre de Jesucristo con tu boca y sé bautizado para perdón de tus pecados. Hechos 2:38. Si no aún sabes cómo venir a ser cristiano, háganoslo saber. Hermanos, mientras nos ponemos de pie cantando el himno